Hoy no vengo a hablarte ni de Ozempic, ni de Mounjaro, ni de pérdida de peso. Hoy vengo a hablarte porque decidí ayudar a personas como tú a mejorar su peso y a entender qué estaba sucediendo en el cuerpo para mejorar y evitar que se estancaran o evitar problemas relacionados en por qué las personas no mejoran. Mi nombre es Adri, soy fisioterapeuta y PNI, especialista en pérdida de peso para mujeres, profesor asociado de la Universidad de Barcelona en metabolismo, obesidad e inflamación, y he ayudado a más de 1000 personas, a más de 1000 mujeres en mi consulta a mejorar su peso con la ayuda de Mounjaro, Ozempic o incluso sin ellos. Decidí hacer este vídeo porque muchas personas me preguntan qué formación tengo, de dónde vengo, de dónde estoy, qué hago, qué soy capaz de hacer o incluso en qué me he formado. Yo empecé todo esto porque en consulta me encontraba personas estancadas que intentaban mejorar, que afectaban a su dolor, que intentaban de todas mejorar su situación con el peso, con la mejora de su estado físico y simplemente también con problemas relacionados con el dolor, con hormonas, con problemas tipo lipedema, con alteraciones hormonales específicas. Y yo decía, joder, es que esto tengo que estudiarlo porque no puede ser que todo el mundo haga lo que se dice generalmente y las personas no mejoren. Y encontré ese problema y empecé a estudiar sobre el tema. Empecé a entender, a preguntar a profesores míos, empecé a estudiar por mi cuenta y empecé a darme cuenta de que había mucho más de lo que te estaban contando. ¿Por qué me gustaba tanto este tema? Me gustaba mucho porque es un tema en el que yo de pequeño pues era una persona con sobrepeso, era una persona que sí que es cierto que hacía mucho ejercicio y que me gustaba mucho entrenar y hacer ejercicio. Yo jugaba a básquet y además también de vez en cuando iba al gimnasio, pero siempre tuve una ligera obsesión con encontrar un físico perfecto o encontrar un mejor estado físico, el típico físico de Superman o de superhéroe o lo que fuera, ¿no? Y poco a poco empecé a estudiar por mi cuenta todo lo que me gustaba desde los 16, 17 años, todo sobre entrenamiento, empecé a estudiar sobre nutrición, empecé a estudiar sobre el cuerpo humano. Yo siempre me he querido dedicar a la medicina, siempre me he querido dedicar al mundo de la medicina, al mundo sanitario. Sí que es cierto que estudiar medicina, pues yo en su momento era un poco vaguete y me tener que estudiar 10 años me parecía un poco largo en sí. Y al final he llegado a un punto en el que han pasado 12 años o 13 años desde que terminé la carrera y no he parado de estudiar. Por tanto, podía haber estudiado medicina perfectamente, porque al final nuestra formación siempre hay que seguir estudiando. La cuestión es que yo empecé a estudiar por mi cuenta ejercicio físico, empecé a estudiar nutrición, empecé a estudiar un montón de cosas relacionadas con el cuerpo humano, porque además me encantaba, era algo que disfrutaba leyendo, cómo funcionaba, cómo empezaba a poder mejorar mi cuerpo, cómo intentar encontrar ese cuerpo de superhéroe, cómo encontrar situaciones así, y empezaba a entender muchas cosas relacionadas con el metabolismo, relacionadas con el músculo, relacionadas con la nutrición, relacionadas con un poco todo esto, ¿no? Yo hice la carrera de fisioterapia y luego hice una formación en psiconeuroinmunología clínica, que aprendí muchísimo, muchas cosas de cómo funciona el cuerpo humano, de cómo funciona el cerebro, y encontré profesores que realmente me ayudaron mucho a entender muchas cosas que no era capaz de entender en aquel entonces y que ahora mismo las puedo entender mucho mejor. Entonces, poco a poco fui entendiendo el cuerpo de una manera diferente, fui entendiendo el cuerpo de una manera completamente distinta. También me fui queriendo más a mí mismo y por tanto dejando de lado ese cuerpo perfecto que lo único que hacía era generarme una frustración y una situación en la que la báscula era el problema y realmente el problema era que simplemente tenía que disfrutar del proceso, disfrutar del ejercicio físico, disfrutar de la comida, disfrutar de una serie de cosas que me permitían estar saludable mentalmente, físicamente y poder permitirme ciertos lujos y ciertas cosas que antes no me permitía. A partir de aquí, pues esto también me lo encontré en consulta y empecé a ver que las mujeres era un perfil de personas que la mayoría de mujeres podían llegar a este punto por esa estética, ese quizás micromachismo, estas situaciones en las que la mujer o la sensación de estética y la sensación de gordura, entre comillas, o la sensación de estar obeso o con sobrepeso, era un problema para muchas mujeres que simplemente querían encontrar un cuerpo perfecto igual que yo. Y al final tenemos que entender que el cuerpo perfecto no existe, sino que existe en nuestra cabeza y que probablemente nunca lo lleguemos a alcanzar, porque al final son pequeñas utopías que está bien tenerlas como motivación, pero que no está bien obsesionarse con ellas y que al final lo único que nos hacen es perjudicarnos en todo el proceso.
A partir de ahí empecé a entender que todo funcionaba muchísimo más difícil y que toda la situación que relacionaba ese estado emocional y ese estado de estrés y ese estado cerebral alteraba todo lo que podía alterar en mi metabolismo. Podía alterar absolutamente todo, incluido pues el bajar de peso o no bajar de peso, el gastar más o gastar menos, o incluso autosabotearte muchas veces. Entonces empecé a estudiar y a leer artículos científicos relacionados con todo el metabolismo, relacionados con la obesidad. Es un tema que además siempre me ha gustado mucho. Yo me quería dedicar también a la biología, a la genética, me quería dedicar a cosas de estudios celulares, me quería dedicar a cosas muy, muy detalladas, y siempre me ha encantado que profesores míos me hayan puesto en la pizarra o en las diapositivas de la presentación que me estaban haciendo en clase, me pusieran todas las moléculas que pudieran haber, porque me encantaba verlas y ver lo que realmente estaba sucediendo, porque al entender lo que estaba sucediendo a nivel celular era capaz de transportarlo a cualquier parte del cuerpo y decir qué sucedía en cada parte del cuerpo con lo que yo estaba haciendo. Entonces, a partir de ahí todavía estudié más, empecé a entender muchas más cosas, empecé a entender muchos detalles moleculares que estaban pasando en la célula y cómo eso se podía transmitir a nuestro cerebro y cómo el cerebro lo ejecutaba y hacía diferentes situaciones en las que, en función de la información que llegaban por parte de esas moléculas, por parte de esas hormonas, por parte de todo eso, cómo se modificaba absolutamente todo y cómo iba cambiando todo y cómo iba mejorando o empeorando en función del contexto que se encontraban, ¿no? Y era algo realmente interesante, era algo que me ha apasionado siempre, que me ha gustado muchísimo, y además luego empecé a encontrar eso, ¿no? Esos pacientes que comentaba antes, esas mujeres que realmente tenían una cantidad de problemas brutales, que se frustraban un montón y que justamente encajaban con aquello que a mí más me encantaba estudiar y que más disfrutaba estudiando, porque era algo que yo había vivido y que realmente me sentía muy empatizado con estas mujeres, a pesar de no ser yo una mujer y a pesar de no tener esas situaciones hormonales que tenían, pero sí que ese estado emocional, ese estado de intentar encontrar ese cuerpo perfecto, ese estado de sentirte mejor contigo mismo, ese estado de tener, no sé, de buscar ese físico que quizás estabas pensando. Me parecía fácil entenderlas, me parecía fácil empatizar con ellas, me parece fácil hacer eso, porque yo he vivido esa situación, he vivido esos momentos. No es nada fácil, evidentemente. Yo, por suerte, no he tenido ningún trastorno, a pesar de que, o al menos diagnosticado, a pesar de que, en cierta manera, pues esa falta de autoestima que he llegado a tener en algún momento me ha hecho llevar hasta ese punto, cerca de ese trastorno, no tanto de conducta alimentaria, pero sí un trastorno casi de vigorexia o de situación de intentar mejorar ese físico, esa obsesión por el físico, esa obsesión por intentar tener un mejor físico, intentar tener un rendimiento físico mucho mejor. Pero entiendo perfectamente todas esas situaciones, entiendo perfectamente esos pensamientos intrusivos, entiendo perfectamente esas situaciones emocionales que se puedan producir, y eso me permite empatizar muy fácil con esas personas, porque yo he vivido esa situación, quizás no a una escala tan grande, pero sí entender todo eso, ¿no? Además, en todo mi proceso, todo mi proceso de aprendizaje, a nivel académico, a nivel profesional, al final he conocido a muchas mujeres, he conocido tanto pacientes como parejas que me han enseñado muchas cosas relacionadas con las hormonas. He visto parejas incluso que intentan ayudar a través de intentar mejorar su capacidad hormonal, para intentar mejorar también toda esa parte metabólica e intentar mejorar toda esta parte que me han hecho aprender muchísimo en mis inicios cuando empezaba a trabajar con relación a esto, y cómo yo mismo, incluso trabajando en mí mismo, trabajando en cómo entrenar, cómo mejorar, cómo comer, estudiar qué posibilidades hay, y a partir de ahí entender qué está sucediendo a nivel celular y qué está sucediendo a nivel cerebral y qué está sucediendo en todos los niveles en mi cuerpo, me ha hecho entender muy fácil y entender cómo trabajar con personas como tú. Y eso creo que es algo muy potente, porque ya no es solo una situación en la que yo me siento muy cómodo, me siento muy cercano, me siento muy empático, me siento que realmente estoy haciendo lo que realmente disfruto, me gusta, que es ayudar a una persona como tú, que tiene una situación parecida a la que yo tenía, y que gracias a que yo he podido estudiar y entender el cuerpo humano desde un punto de vista quizás diferente, con una perspectiva quizás diferente, me ha hecho entender muchas cosas que te están pasando a ti, sin necesidad de en un inicio de buscarlo, pero que al final ha ido pasando, y he entendido que realmente disfruto haciendo todo esto. Me encanta hacer lo que estoy haciendo, me encanta ayudar a personas a intentar encontrar esa situación física que a mí tanto me costó y que poco a poco he ido mejorando, y gracias a no obsesionarme y a entender muchas cosas, estoy en un estado de salud y un estado emocional que me permite ser feliz y encontrarme a gusto conmigo mismo. Y al final lo que yo quiero es
poder transmitirte esto y que tú te sientas igual que yo, con tus diferencias evidentemente y yo con las mías, pero con llegar a un acuerdo en ese punto de decir, buah, es que yo me siento como tú, tío, es que te entiendo, ahora realmente puedo disfrutar a pesar de que seas una mujer, que seguramente con tus diferencias hormonales, tus diferencias físicas, pero que te sientas emocionalmente como yo, que te sientas que has encontrado aquello que necesitabas para poder estar a gusto contigo misma, para poder estar a gusto con tu físico y encontrar aquello que realmente te mejora el físico de verdad y no las mierdas que te proponen en la mayoría de sitios de 1200 calorías, de echarte la culpa, de echarte la bronca, de decirte es que no estás haciendo las cosas bien. Y esto no está bien, ¿de acuerdo? Esto creo que no es lo correcto porque la gente creo que se ha informado poco de cómo funciona el organismo en relación al metabolismo, en relación a la obesidad y en relación al sobrepeso, y creo que podemos hacer las cosas muchísimo mejor, creo que puedo hacer las cosas mucho mejor, creo que disfruto y vivo este proceso de una manera que me permite sentir pasión por aquello que estoy haciendo y por aquello que estoy transmitiendo y ayudando a las personas con las que trabajo, y espero que podamos trabajar algún día juntos, espero que podamos vernos algún día juntos y espero que sigas esta cuenta para poder aprender mucho más en relación a esto. Te dejo aquí algún vídeo que puedas tener en relación a otros vídeos sobre metabolismo, obesidad, pérdida de peso, Mounjaro, Ozempic, para que puedas poder verlos. Un saludo.